Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras, miércoles 11 de septiembre. Seguimos escuchando a Lucas en el capítulo hoy sexto de los versículos del 20 al 26. Escuchemos con atención. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reirán. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso lo hicieron sus padres. Eso es lo que hacían sus padres hacia los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy la luz, la fuerza, la gracia, el Espíritu Santo. Digámosle: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y renovarás tu presencia, que es gozo, bienaventuranza, alegría, dicha interminable para los que ponen toda tu confianza en ti. Amén. ¿Qué dice el texto? Hoy es un pasaje muy importante en las bienaventuranzas con Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. Hacemos las lecturas que siempre les propongo. Cada uno ahí, acuérdense, el primer momento es preguntas sobre el texto, el segundo momento es un detalle de algo que nos haya hecho arder el corazón hoy, y la tercera lectura como síntesis. Pero hoy nos preguntamos qué es lo que Jesús hace al principio y da una palabra en 4 momentos, y después viene lo contrario en el sentido del gozo, del que hablaba de unos que tienen unas actitudes y hay otros que no van a tener esta dicha y este gozo porque tendrán otras actitudes. ¿A qué se refiere? Quedémonos pues también con un versículo, pongámoslo allí como eco, y dejemos que todo baje de la mente al corazón. ¿Qué nos dice hoy Lucas? Habla de un discurso central de Jesús, las bienaventuranzas. Las trae Mateo también, ¿se acuerdan? Capítulo 5 en adelante. Pero Mateo es el discurso del monte, en Lucas se llama el discurso del llano. Él bajó de la montaña, eligió a los 12, curó a muchos y empieza todo este programa de cumplimiento de lo que ya nos había dicho hace poco. ¿Se acuerdan? Capítulo 4 de Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, porque me ha dado a dar la buena noticia a los pobres. Los pobres, la pobreza es un término que implica distintos enfoques. Uno puede abordarla desde la parte sociológica, desde la parte económica, desde la parte social, cultural, espiritual, religiosa. Y siempre hay que recordar, hay que traer a la base que el espíritu, el pobre de espíritu en Dios no es un disminuido por allá como apocado, como que le falta fuercita para pensar y actitudes para la vida. No, por el contrario, es el que pone toda su confianza en Dios. Ese es el centro. Y esa primera bienaventuranza, acuérdense ustedes que siempre envuelve a las demás. Es nada más ni nada menos el desarrollo de esa bienaventuranza. ¿Quiénes van a tener el gozo y la dicha que Dios da? Porque no la ha dado a través de su Hijo Jesucristo. ¿Quién tiene esa bienaventuranza, esa alegría, esa dicha que no se acaba, que no termina? ¿Quién pone su confianza en Dios? Por eso Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, después de haber elegido, después de haber curado a muchos, empieza diciendo: bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Los reinos humanos, normalmente si uno los mira, históricamente hablando, pues están llenos de
de avaricia, de egoísmo, de pasar por encima de los derechos de los demás. Y no es porque uno se vuelva aquí criticón ni se vuelva con esa lucha de clases del marxismo, no, no, nada de eso. Es una constatación realista. Muchos de los intereses humanos se mueven así en querer acaparar, en querer pasar por encima de los demás, en generar un montón de situaciones que a uno no le importa si el otro tiene hambre, si el otro está llorando, si el otro está viviendo muchas situaciones. Los reinos humanos han traído esa concupiscencia que tiene el hombre hacia muchas actitudes que termina haciendo que se hagan daños unos a otros. El que le cree a Jesús tiene una actitud distinta, tenga o no tenga bienes. Ahora bien, el que tiene muchos bienes puede tener ahí la tentación de que pone su confianza en ellos, pero aún el que tiene pocos bienes, aún en lo poco que tiene, puede poner el corazón. Esta pobreza de espíritu hoy viene a mostrarnos cuánta libertad hay para poner nuestra confianza en Dios. Yo me he hecho una pregunta en estos días, he venido estudiando mucho toda la historia de la economía y la historia del dinero, cómo aparece el dinero en los distintos momentos, desde culturas antiguas, ya con el Imperio Romano, con sus monedas, con sus denarios, con las dracmas también, toda la cultura griega, y la confianza que el hombre le pone a eso. Antes tenían por lo menos respaldo en oro, primero se hicieron unas aleaciones, etcétera, que tenían cobre y estaño y no sé qué cosas, pero después se fue poniendo el patrón oro, entonces digamos que había algo que respaldaba. Ahora desde 1971 para acá los hombres manejamos algo que se llama el dinero fiat. Fiat es en latín hágase. Entonces los bancos centrales ponen la maquinita y producen billete. Eso tiene unos contrapesos con la moneda fuerte que es el dólar, etcétera, etcétera. Pero le ponemos la confianza a esos papelitos y a esas monedas, y hay otro tipo de inversiones y de creación del dinero que eso tiene pues toda una cuestión más compleja. Pero lo que yo quiero hacerme entender es que ese dinero fiat tiene también una especie de dinero fiduciario, que también en latín es como poner la confianza en. Claro, eso es un respaldo y lo respaldan los gobiernos. Y sobre todo el dólar, que ha sido una moneda fuerte, perdió su contrapeso con el oro, y después de que perdió de Bretton Woods, un momento en 1944 que Estados Unidos tenía más reservas de oro, pues quedó respaldando a los bancos del mundo con su oro que tenía allá en reservas, pero después se dieron cuenta que eso no se podía sustentar, y desde 1971 existe esa moneda fiat, que es un respaldo de los gobiernos, no es porque ya tenga el contrapeso en oro o en plata, etc. Pero es una confianza que ponemos ahí en toda la estructura económica que nos sirve para el cambio, es un medio, no es que esté mal, es el medio. La cuestión es el corazón del hombre, ¿dónde pone su confianza en Dios? Porque ni las cuentas bancarias, ni todo lo que el hombre pueda volver y casi que endiosar, le va a sostener la vida. ¿Quién ha dicho que su cuenta bancaria le sostiene hoy la salud física? Sí, puede acceder a muchas cosas. O tiene otro tipo de inversiones, o tiene otro tipo de riqueza, pero solo la riqueza del creyente y de los que conocemos por fe la revelación es la que ponemos en Dios y en su reino, que nos lo ha dado Jesucristo. Porque los reinos humanos pasan. Vamos a ver qué va a pasar con este dinero fiat. Hay unos que lanzan unas especulaciones y bueno, qué es lo que va a pasar en la economía, si llega a haber una hiperinflación en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Cuando hay pandemias, cuando hay guerras, el mundo se convulsiona y entonces ahí los mercados financieros se asustan y el hombre entonces viene como cuando pasó la Gran Depresión en Estados Unidos y momentos duros de la historia. Terminamos dándonos cuenta que el hombre tiene que poner la confianza en Dios. Es el hoy el que tenemos. Entonces los pobres de espíritu, tengan o no tengan, utilizan los medios para vivir, dándole la honra a Dios, conociendo que los imperios humanos y los reinos humanos son pasajeros, son medios. Uno llega, tiene el poder, los primeros estuvieron entonces no sé qué culturas antiguas, por allá sentadas en Babilonia, y después toda una fuerza ahí entre los persas, los babilonios, los medos, los griegos, los romanos, después todo el imperio bizantino, y un montón de cosas que sale uno, surge otro y caen. Y la vida pasa. Pero quien pone su confianza en Dios tiene un gozo y una bienaventuranza y tiene una fuerza de la fe que le da la tranquilidad de su vida.
puede enfrentar momentos duros, pero sabe que Dios respalda y que Dios da un gozo a pesar de la adversidad y la lucha a quien pone su confianza en Él. Por eso es bienaventurados, por eso son gozosos. Y entonces los que tienen hambre quedarán saciados. Hambre de vivir en la justicia de Dios. Los seres humanos tenemos sed y hambre de comida y de bebida, pero el espíritu se alimenta solo en Dios. Y quien tiene ese conocimiento sacia en Dios. Su cuerpo lógicamente recibe la comida y la bebida, pero el primer alimento es poner la confianza en Dios y es vivir en la justicia de Dios, el que se ajusta a la voluntad de Dios. Cuando esa hambre y sed de justicia, de vivir en fidelidad, la justicia en el Antiguo Testamento puede uno pensarla como esa fidelidad, porque Dios siempre fue fiel, pero el pueblo hebreo no tanto. Jesús nos dio la capacidad de ser fieles, nos dio su gracia. Entonces, ¿cómo tenemos esta hambre y esta sed espiritual que le da orden a lo demás? Ese es el bienaventurado. Bienaventurado los que lloran, porque reirán. Dios no inventó las lágrimas para que el hombre sufriera. El sufrimiento vino por la misma acción del hombre que permitió que entraran la muerte y el pecado. Pecado es ruptura con Dios. Y el hombre en estos anhelos de poder y de tantas cosas hace que el otro saque lágrimas y que lloren. Y muchas cosas de los seres humanos, por cosas o hasta por tragedias, pues vienen las lágrimas. Pero quien aprende a llorar en el corazón de Dios, pues se vuelve todo aquello como una catarsis de liberación. Y Dios conoce las lágrimas de las madres que han perdido hijos, de las madres que lloran por sus hijos, por sus esposos, de los padres que sufren, de los que en el cotidiano trabajo tienen dificultades y lloran en Él y ponen su confianza en Él. Dios se da cuenta de eso, Dios es el mejor Padre. Por eso hay que ser bienaventurados si tenemos esta fuerza, esta firmeza cuando llegan las lágrimas. También cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten, proscriban su nombre como infame. Toda la persecución que también está narrada en Mateo en 2 momentos de las bienaventuranzas. Aquí es la cuarta que nos trae Lucas de toda esta persecución en Dios. Y eso lo han mostrado los santos, los mártires. Pudieron ir inclusive contra la vida de ellos, pero tienen un gozo que nadie se los quitará. Pudieron sufrir distintos momentos, pero su alegría fue tener el respaldo de Dios. Si hemos sufrido por el seguimiento de Jesús, somos más que bienaventurados. Que esto lo podamos comprender hoy. Ahora bien, Lucas trae la otra parte. A las bienaventuranzas contrapone los ay. Hemos hablado de los ayes de Dios como ese, es un dolor, pero como pongan cuidado, me duele, pongan cuidado porque esto es un ay de poner cuidado, pero también es un dolor hacia Dios, de aquellos que están saciados, que no ven las necesidades de los otros, que la riqueza tengan o no tengan bienes, ponen la confianza totalmente en lo que no es Dios. ¿Quién no es Dios? Esos tendrán hambre. De los que ahora ríen porque harán duelo y llorarán, no porque esté mal reír y ser feliz, no, antes por el contrario, en Dios se es feliz siempre y cuando se ponga la confianza en Él. Es sobre todo los que se ríen por el sufrimiento de los otros, porque generan sufrimiento, porque aplastan, porque avasallan, porque oprimen. Esas risitas de parecer como muy, muy, muy poderosos y muy tal, se pueden cambiar en llanto, no porque Dios quiera, sino por una lección triste. También lo mismo si todo el mundo habla bien de ustedes. Me falta la primera, los ricos. Tiene que ver también con aquellos que teniendo o no teniendo, se hacen como dioses y ponen toda su confianza. Viene el egoísmo, viene la avaricia, vienen un montón de cosas y no comparten. Porque hay ricos que son pobres de espíritu, porque cada vez reciben más bendición y cada vez reparten más. Y cada vez más conocen que pueden ayudar, no solo porque sean ayudas coyunturales, de momenticos ahí dar plata. No, porque pueden ayudar en la estructura de alguien que se forma en el estudio, porque puede ayudar en el desarrollo de alguien para que aprenda a trabajar, porque les dan trabajo a unos, porque generan oportunidades y medios para que la otra gente tenga dignidad de vida. Pero quien se encierra a sí mismo va sintiendo este dolor que trae el egoísmo y la avaricia. Este ay de si todo el mundo habla bien de ustedes, eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas, una falsedad antigua. A los verdaderos los trataban mal como a Jeremías, a Ezequiel, a Isaías y a los otros,
Y en cambio a los falsos, eso sí, porque le hablaban bonito y hablaban cosas que sonaban bien al oído, pues hablaban muy bonito y hablaban bien. Pero el verdadero profeta recibe rechazo. El que habla en nombre de Dios, que lleva la verdad, pues recibe como toda una instigación también muchas veces. Y que eso sea tener cuidado para que no nos volvamos de aquellos que, que esperamos las congratulaciones del mundo. A nosotros nos importa lo que Dios diga a nosotros. Y eso ya es una felicidad para el corazón. Todo esto tiene que ver con una actitud del corazón, no se nos olvide. Entonces la palabra hoy nos pone como estamos. Queremos ser bienaventurados porque ponemos nuestra confianza en Dios, hemos puesto nuestras lágrimas en Él, nuestra sed y saciedad solo se cumple en tener hambre de Dios y eso nivela todo lo demás. Y si viene la persecución y si vienen las muchas cosas, pues viene el respaldo de Dios. ¿Quién no si Dios el rico, el dueño de todo el universo, que es Padre de los cielos, que nos ha dado a su Hijo, nada más ni nada menos, nos ha entregado a su Hijo en persona que nos ha hablado? Nos dice hoy que si queremos ser felices, Dios nos invita a que miremos nuestras actitudes del corazón y miremos verdaderamente este reino que es una alegría, el seguimiento de Dios. No es por ahí algo maluco, no es algo por ahí de sufrimiento. Entonces, por el contrario, el mundo piensa como que a veces ha tratado de meterle el cuento al mundo que la espiritualidad y esa católica y no sé qué, eso es como para otros, esos pasan maluco en la vida, no han comprendido. Y no hemos comprendido cuando nos hemos separado de Dios. Pero quien comprende tiene una bienaventuranza, un gozo, una alegría. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni vino a la mente del hombre la gloria futura que está reservada para los hijos de Dios, que empezó desde ya y será respaldada en eternidad con un gozo que nadie le podrá quitar a aquellos que creen, confían y ponen su confianza en Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, gracias, porque proclamándonos dichosos devolviste la dignidad del reino y la esperanza a los que el mundo tiene por últimos e infelices, a los pobres y a los humildes, a los que lloran y sufren, los misericordiosos que saben perdonar a los demás, los que proceden con un corazón limpio y sincero, los que fomentan la paz y desechan la violencia, los perseguidos por servirte a ti y al Evangelio. Tú eres el primero que realizaste este programa y tu ejemplo nos anima a seguirte hasta el final. Tú eres nuestra fuerza, bendito seas por siempre. Amén. ¿Qué queda como acción? Cada uno piénselo en el corazón. Propósito que me deja. ¿En quién tengo puesta la confianza? Siempre he tenido momentos de lágrimas, de dificultades. He llorado en el corazón de Dios. Sé hacer que mi alma tenga un hambre, pero verdaderamente de Dios, y que solo en Él lo podemos saciar. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo tener cuidado con esos ayes que nos indiquen que pilas con el egoísmo, con la avaricia, con hacer que los demás sufran y lloren por culpa de nosotros, etcétera, entre otras actitudes? Hay que hacer una balanza hoy y trazar un camino con la palabra. Gracias por el eco que colocan al final del chat. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.